Veamos, si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que la enorme mayoría de los llamados nobles mundiales o dragones celestiales son seres abominables. Es muy difícil que alguien empatice con ellos. Sin embargo, el hecho de que sean tan despreciables es gracias a que el autor de la obra supo darles las características que los hicieron monstruosos a los ojos de los lectores. Simplemente pensemos en su primera aparición en el manga y anime, donde demuestran que no les importa la vida humana y consideran a las otras personas como menos que basura. Disfrutan teniendo esclavos a quienes someten a los peores tormentos, los humillan y si se cansan de ellos, los eliminan de un tiro. Me parece inimaginable semejante crueldad. Lo peor es que a ellos les da completamente igual si una persona deja de existir frente a sus ojos. No les importa atormentar a ancianos o infantes. Después de todo, a los ojos de estos sujetos, simplemente se trata de seres inferiores. Mas existe otro detalle que llama la atención, y la cuestión es sobre si estos personajes monstruosos son fuertes. Vamos a analizar este punto con el mayor detenimiento posible. Desde la primera vez que los vimos, nos llevamos una mala impresión, debido a que, durante su paso por el archipiélago Shabodi, no solo mostraron esa supuesta supremacía, acabando con más de una persona, mientras los presentes se postraban ante ellos. Justo en ese momento, muchos nos preguntamos el por qué la gente no manifestaba su enojo y les daba una lección. Después de todo, en One Piece, aquellos personajes que solo se defienden con un arma son los más débiles. Fue que entendimos que, si alguien pone de malas a uno de estos sujetos, sin duda, un almirante y otros elementos de la marina saldrán en su defensa. De hecho, después de que Luffy golpeara a San Carlos, el almirante Kizaru llegó al archipiélago y puso en su lugar a los supernovas y a la banda del sombrero de paja. La gran fuerza de los almirantes quedó evidenciada, lo mismo que la enorme autoridad de los dragones celestiales. Después no supimos de ellos, hasta que, en la historia del pasado de Luffy, San Yalmak dispara contra Sabo, y luego llega a la provincia donde todos los aristócratas le dan la bienvenida como a un ser superior. Fue que después de algunos capítulos, durante el flashback de la isla Gyojin, entra en escena otro de esos hombres infames, llamado San Miosgard, el cual había naufragado, y muchos lectores nos emocionamos al ver que los Gyojin le darían su merecido, lo que al final no sucedió. Bien, llegados a este punto, vamos a centrarnos en si son fuertes o no. Debemos comenzar mencionando que en One Piece el linaje importa bastante. Durante los acontecimientos de Marineford sucedió que, al ver que Luffy usó el haki del conquistador, el vicealmirante Doberman menciona que era de esperarse, debido a que se trata del hijo de Dragon, lo que nos deja en claro que el linaje importa bastante, y eso es evidente al ver el gran potencial que tienen personajes como Katakuri o Yamato, al ser hijos de dos de los personajes más poderosos de la obra. Si volvemos al tema de los dragones celestiales, se sabe que estos son los descendientes de aquellos gobernantes que pusieron fin a esa nación de la que sabemos tan poco y se convirtieron en los llamados creadores del mundo, y desde entonces vivieron en Marijoy. ¿Son fuertes? Deberían serlo, o por lo menos deben tener un potencial enorme, lo que nos lleva a preguntarnos por qué
cuando los hemos visto, lucen más débiles que los personajes promedio. Lo anterior puede deberse a que no han entrenado sus capacidades, debido a que llevan una vida cómoda y sedentaria. De hecho, la mayoría de estos llamados nobles lucen un evidente sobrepeso, mejillas abultadas y papada colgante, lo que deja en claro su poca actividad física. Suelen caminar poco y durante sus paseos lo hacen usando a sus esclavos como animales de carga, lo que sin duda ha menguado toda la fuerza que podrían tener. Sin embargo, es de esperarse que si explotaran ese potencial, verdaderamente serían de los personajes más poderosos de One Piece. Y para muestra de ese potencial, veamos el ejemplo de Saint Miosgard, el cual sobrevivió a un naufragio que sin duda habría acabado con piratas experimentados. O veamos el ejemplo del propio San Carlos, es decir, este sujeto se llevó un golpe con toda la ira de Luffy después de que lastimó a Hachi y aún así sobrevivió, de manera que al menos podemos decir que su constitución física los ha dotado de una capacidad enorme para tolerar este tipo de castigos. Más allá de eso, centrémonos en personajes como Doflamingo. Se trata de un dragón celestial perteneciente a la familia Don Quijote. Su fruta no es tan poderosa y aún así la supo aprovechar para convertirse en un personaje temible, ni qué decir de sus habilidades con el haki. Después tenemos a los miembros del Gorosei, los cuales también son nobles mundiales. Veamos el ejemplo de Saturno, que a pesar de su edad, logró someter a un personaje como Sanji sin siquiera levantar un dedo, sin dejar de lado a los caballeros sagrados y especialmente a Sanfi Garland Garling, el cual participó en el incidente de God Valley, y claro, también es un dragón celestial. Y si las teorías sobre el origen de Shanks son ciertas, justo ahí tenemos otra evidencia de que los nobles mundiales tienen un gran potencial para el combate. No vamos a hablar de Im, el único soberano del mundo, y ese poder que hasta la fecha desconocemos. De manera que concluimos que sí, los dragones celestiales poseen una gran capacidad por naturaleza. Sin embargo, al no entrenar ese potencial, se estancan y terminan convirtiéndose en los tipos perezosos que con dificultad caminan un par de pasos por cuenta propia. Si tienes alguna opinión, ojalá nos apoyes con un comentario. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.